vez más en nuestros micrófonos. Yo recuerdo que una de las veces que hablamos tenía toda la expectativa de poder llegar a ser comunicador. No sé si en algún momento le daremos el lugar o no. De repente lo podemos llevar al móvil. ¿Cómo le va, Julián? Bueno, un gusto estar con ustedes, recorriendo el departamento de Maldonado. Esta es la tercera instancia. Empezamos por Aiguá. En una pasada veníamos de Rocha y después hicimos la semana pasada San Carlos, Pan de Azúcar, Capuera, Arrayanes y Piriápolis, y ahora estamos trabajando exclusivamente sobre la capital departamental y sus aledaños. Bueno, aquí estamos en este momento en Liceo de la Barra. Bueno, eso me da pie justamente para saber cómo ha sido la realidad de los lugares de estos centros educativos a los que ha visitado hasta el momento. Bueno, uno de los problemas más importantes es el locativo. Maldonado es un departamento que crece, que tiene una población aluvional, digamos, y hace que se mueva mucho la población, pero básicamente en todos lados nos están reclamando más aulas y más instituciones educativas. Por ejemplo, ahora estamos en el Liceo de la Barra. Aquí la gente trabaja con mucho esfuerzo, los docentes se preocupan mucho, pero es un conjunto de contenedores que tienen vida limitada y que además no son adecuados desde el punto de vista de la estructura que estamos teniendo. Es como un laberinto y esto dificulta la actividad. Veremos hacia el futuro qué tipo de planteos se pueden hacer. En el caso de San Carlos nos plantearon con mucha insistencia la construcción de un tercer liceo. Bueno, por lo que nosotros sabemos, esto va a demorar bastante, es decir, hay cierta definición de que sí, que es necesario, pero todavía no están las condiciones para que sea rápida esa puesta, digamos, sobre lo que... Y en el caso del Liceo 2 de Piriápolis también. Recién en el año 2024 va a estar presentado el proyecto y a partir de ahí se va a iniciar el proceso licitatorio y después la construcción. Es decir, que hay muchas dificultades y esto genera aulas superpobladas y dificultades importantes. Después, otro de los temas, estoy hablando por ahora de secundaria. Ahora, en el caso de UTU, hemos encontrado también dificultades. Particularmente en Capuera tenemos también superpoblación, también es un conjunto de aulas móviles, ¿no? Son soluciones que se toman transitoriamente y que después adquieren carácter definitivo. Tenemos problemas que, bueno, intentaremos solucionarlos. Y tienen que ver también en gran parte con cómo funciona la sociedad del departamento, ¿no? Es decir, aquí hay un departamento con mucha actividad económica, donde la gente se mueve mucho, a veces vinculada al turismo, a veces vinculada a determinadas temporadas, entonces pasan por periodos de bonanza y después de depresión económica, y las familias lo sufren, los estudiantes por lo tanto también. Hemos visto algunos problemas de alimentación que no son tan graves como hemos visto en otras zonas del Uruguay, pero tenemos todas estas dificultades. Julián, uno de los temas que se ha planteado, por lo menos a nivel departamental y puntualmente por hechos que sucedieron en nuestro departamento, es la necesidad de un equipo psicológico que ayude a los estudiantes. Se habla, por ejemplo, de los centros educativos, 1.500 estudiantes para un solo psicólogo. ¿Eso también se planteó? Bueno, eso es un tema que nosotros venimos trabajando, insistiendo, lo planteamos en la reciente rendición de cuentas. El CODICEN planteó un incremento de $63 millones en la rendición de cuentas y no obtuvo nada, y una parte no tan grande como la que nosotros hubiéramos querido, me refiero a los consejeros electos por los docentes, estaba dedicada a equipos multidisciplinarios. No se ha podido avanzar en eso, y efectivamente aquí hemos padecido recientemente un episodio que ha consternado a toda la sociedad del Uruguay y particularmente a la de Maldonado y de Punta del Este, que hace reflexionar sobre las dificultades que tenemos en ese sentido y las necesidades de mucho mayor apoyo de profesionales, porque los docentes están formados para enseñar, para atender de determinada manera a los adolescentes en este caso, y sin embargo hay temas que los exceden y que tienen que ver con con otras profesiones como la psicología,
el trabajo de asistentes sociales, y otras formas de atención que no se pueden dar en el aula, sino en otros ámbitos. También se suma justamente, y esto teniendo en cuenta estas necesidades, la violencia que se están generando en los diferentes centros de estudio, pero no solo la violencia de los estudiantes, sino también de los padres hacia los docentes. Bueno, esto es lamentable, pero es en un contexto social donde estos problemas se vienen agravando. Yo creo que tienen que ver con el avance de, digamos, situaciones de desempleo, y además con un esfuerzo que hacemos nosotros para combatir eso, pero que no es suficiente. Y además, a veces los grandes medios de comunicación, en vez de ayudar, no contribuyen en estos temas. Porque, ¿en qué sentido? En el sentido de que a veces la forma en que se difunden los episodios de violencia y demás no están, digamos, acorde a las necesidades que el resto de la sociedad puede tener. Es decir, a veces una noticia puede enganchar mucho, pero también puede perjudicar mucho. Entonces, el manejo de estas cosas hay que hacerlo con mucho cuidado, y después está todo el tema de lo difícil que es controlar eso en el ámbito de las redes sociales, que juegan también un papel muy importante. A veces hemos encontrado, y estábamos hablando el otro día con una directora de secundaria, de que en un liceo los muchachos se quejaban de que hacía tiempo que no salían en las redes sociales porque no tenían ninguna pelea que pudieran subir. Es una situación terrible, ¿no? Entonces, todo esto requiere un esfuerzo muy grande del sistema educativo, de la sociedad en su conjunto y de otros organismos del Estado que tienen que intervenir en esto, ¿no? El INAU, el MIDES, es decir, aquí hay que hacer un planteo mucho más global que excede la propia estructura educativa. Jorge, Julián te escucha. Julián, buen día, ¿cómo está? Un gusto comunicarme con ustedes. Un gusto tenerlo por acá, por el departamento de Maldonado. Julián, la próxima reunión de ANEP no va a contar con la presencia de Robert Silva. ¿Cómo ha sido su relacionamiento con él? Bueno, yo diría dos aspectos. En el aspecto, digamos, de nuestra discusión sobre las cuestiones pedagógicas, hemos tenido diferencias muy notorias que todo el mundo las conoce. Nosotros nos hemos opuesto al proceso de transformación educativa, pero en el plano estrictamente personal ha sido una buena relación. Nosotros en el seno del CODICEN es un organismo colegiado, se discute y luego se resuelve, se vota. Entonces nosotros tenemos que acatar eso, y hemos tenido un diálogo, un intercambio respetuoso que, a partir del día de ayer nos compartiremos más con el doctor Robert Silva los miércoles, las reuniones del Consejo Directivo Central. Yo espero que su aporte en el plano político contribuya a mejorar el clima del país en el ámbito de a veces las rispideces que se dan desde el punto de vista de las polémicas y demás. Yo espero eso porque en mi caso personal, cuando he tenido que polemizar con el doctor Silva, he encontrado, yo lo he hecho también, y he encontrado en él un respeto y un intercambio, y donde siempre ha primado eso. ¿La reforma educativa es mala en todo o tiene aspectos rescatables desde su punto de vista y otros criticables? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Yo diría que lo primero es que una reforma educativa que no tiene un presupuesto adecuado ya tiene una limitación importante. Y aquí hay una preocupación que uno tiene. El profesor Silva ha sido un gran abanderado de esa transformación educativa a partir de propuestas que ya estaban elaboradas antes de que asumiera como presidente del CODICEN, que es un organismo que venía trabajando, que ahora se disolvió, que es EDUI 21, con una serie de personalidades que estaban apoyadas además por organizaciones empresariales, por bancos, medios de comunicación y demás, que hace tiempo que venían trabajando en esto. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos una discrepancia fundamental porque nos parece que la construcción pedagógica
de la historia de nuestro país, tiene mucha riqueza, y esta propuesta tenía un enfoque que a nosotros nos parece que está muy alineado con organismos internacionales de crédito, con el Banco Mundial, y no respeta las peculiaridades de cada país. Después, bueno, yo qué sé, podemos discutir que van a quedarse algunas cosas. Por ejemplo, la extensión del tiempo pedagógico, todos estamos de acuerdo en que es importante, que hay que avanzar en ese sentido. Lo que sí rechazamos de pleno es el tema de poner las competencias por encima de los contenidos. Ese tema a nosotros nos parece que empobrece mucho, y que después eso tiene una consecuencia inmediata en los procesos de evaluación, en un nuevo método para evaluar, que es el llamamos REDE, que tiene, a nuestro juicio, demasiada permisividad y no va a permitir profundizar en los conocimientos. Esto tiene una consecuencia inmediata en cuanto a cómo los ciudadanos van a percibir la realidad del país y la posibilidad de transformarla. Entonces, algunos aspectos capaz que podemos coincidir, pero básicamente tenemos un rechazo general al proceso. Obviamente, como usted señala, decir que está todo mal, bueno, no, habrá cosas en las cuales podemos coincidir. Es más, seguramente, por eso que yo le señalaba, la disposición que tienen todo nuestro país a defender la educación pública es un punto de acuerdo de todos nosotros. Fíjese que nadie en nuestro país se le podría ocurrir pensar hacer desaparecer la educación pública, pero hemos visto en la vecina orilla un debate en ese sentido. En el Uruguay yo pienso que eso no pasaría. Ojalá que no. Gracias, Julián, por esta charla muy amable. Bueno, ha sido un placer. Que pase bien. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias, Karina. Chau. Chau, a ti. Frecuencia abierta.